Hola amigos, vuelve la cetrería como espectáculo en la fiesta por el desembarco del emperador Carlos V de Alemania, Carlos I de España. Se trata de las fiestas de verano en agosto. Este vídeo trae la exposición de las aves y además el vuelo de algunas de ellas. Son 3 tipos principalmente. Aves que en su ejercicio las iré señalando en el vídeo. Tengo que decir que además, como exposición, él siempre trae un búho que me tiene enamorada. Era un lugar muy cerca del mar. Ese día había mucho aire, mucho viento. El audio no es el mejor, pero he tratado en la parte donde mejor se oye, pues dejar la grabación original. Así que veamos el espectáculo. De casa. Y que vean sus mercedes la destreza, labor y tesón con que los halconeros de la corte mantienen estas bellas águilas y el Bueno amigos, pues comenzamos con este noble arte, el arte que ha llevado al hombre a la máxima alianza con un animal. Así lo definía, de las más curiosas en cuanto a su comportamiento natural. Son gregarias, que es algo inusual en todas las aves de presa, por la modalidad de bajo vuelo, y para ello pues tienen pues esa cola larga como ven y unas alas anchas y redondeadas. Ya vais a ver luego la diferencia a la hora de esquivar los obstáculos y poder así cazar a su presa. Vamos a lanzarla de nuevo. Arriba. Ahí va. Perfecto. Y vamos allá. A la 1, a la 2. Ahí está. Perfecto. Están atentos allí. Mirar pues esa complicación para ver si sobrevivir. Vamos a ofrecerle pues un trocito de carne. Normalmente lo prefieren. Vamos con el primer lance. Atención, a la de 1, a la de 2, y el brazo perfectamente y sin ninguna dificultad. Están afiladas, ¿vale? Por cualquier causa que usted está contigo, cual entra a la mano, pues se puede dañar, ¿vale? Hay que tener cuidado y respetar siempre las distancias con los animales, ¿vale? Vamos con el tercer y último vuelo. Atención. A la de 2. Tan paciente. Y sale. Bien. Perfecto. Las formas de las alas para luego llevar esas puntas a sus aeronaves y hacerlas pues mucho más eficaces. Poder viajar en el avión con la máxima eficacia, gracias a la naturaleza. No son tontos los ingenieros, que se manejan en cetrería y por tanto también existen en la naturaleza. Por favor, en cuanto a persecución, te das cuenta que en su hábitat pues escasean las presas y además las que hay son muy grandes. Manzanes, patos, la nieve ártica, por eso es tan poderoso en el pico y en las alas. Vamos allá. Nuestros halcones para que estén fuertes y vigorosos. Todos los días debemos
Pues a volar a nuestras aves. ¡Atención! ¡Perfecto! Un bonito vuelo. Ya sabéis, en algunos documentales que incluso se utilizan herramientas para poder alimentarse. Tienen ese fuerte pico que, como todos los cuervos, los utilizan pues para hacer cualquier cosa y también para defenderse. Y vamos a ponerle pues una dificultad. Veis que tengo aquí un corderito donde le he amarrado un trocito de carne. Vamos a ver si Frank es capaz de conseguirlo. Bueno, pues ahí lo tenéis, hábilmente subiendo el corderito, y es una naturaleza pues con los palitos, buscando unos agujeros, pues que sean de piedras y escapeando una nuez, ellos se las ingenian rápidamente para conseguir sus objetivos. Bueno, ya ahí lo tenéis, y es como primero pues mira a su alrededor para asegurarse de que no es una trampa, y un agujerito basta para poderse alimentar de ese estupendo y jugoso alimento, lleno de proteínas que le va a dejar satisfecho para el resto de la tarde. Muy bien, Frank. Perfecto. Los niños escuchen mejor. Así que, si alguien se ofrece voluntario, pues tú, venga, rápido para aquí, rápido, vete. Quieto. Perfecto, valiente, siguiente. Sí, pues venga. Vamos por aquí. Sí. Vente. Venga. Ahí. Bueno, venga, por este lado. ¿Cómo tienes un ejemplar mediano? También, seguramente, en algunos documentales, pues las águilas reales, sobre todo en Kazajistán, que es allí donde manejan las águilas más grandes del mundo, las águilas reales africanas, que allí pues, pueden pesar incluso hasta los 6 kilos. Vamos a lanzar arriba. Bueno, en mi casa, pues tradicionalmente el zorro, torso, e incluso el lobo, son piezas que pueden abatir esas poderosas águilas. Incluso allí, con la televisión, la administración les deja pues coger algún ejemplar del campo y poder así luego al cabo de los... Ahí va, muy bien, el águila escurada, amigos, aquí la tenemos. Bueno, está mucho más orgullosa, ya ves que está interesada, porque saben que pueden, que tienen fuerza y pueden intimidar incluso a sus propios secretos. Son muy difíciles de demostrar. Bueno, aquí ya va terminando el espectáculo y él va preparándonos para su número final. Nos va metiendo mucho miedo con un animal que traerá en una caja y verán cuál es la sorpresa final. Con esto terminamos el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.